Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 Que el Señor me los continúe bendiciendo ricamente, mis amados hermanos. Vamos a continuar estudiando esta serie que hemos titulado Los Ministerios. Y en esta parte, ya la parte final, hermanos, de esta interesante serie, vamos a estudiar acerca de los ancianos en la iglesia. Anciano. La palabra anciano, obviamente, se le atribuye a una persona que ya está en su tercera edad. Una persona que ya propiamente es un abuelito, una persona que, dada su avanzada edad, sus años propiamente lo han cargado de un aprendizaje, de experiencia, de mucho conocimiento que tiene que aportar, obviamente, a los demás. Los ancianos en la iglesia, mis amados hermanos, se refiere propiamente a una persona que ha ejercido como pastor. El anciano de la iglesia propiamente es un pastor dentro de la iglesia. Hermanos, en términos bíblicos propiamente, el anciano es un pastor, a la vez es un obispo, y la Biblia nos estipula requisitos claros y contundentes que se deben reunir para ser anciano en la iglesia. Hermanos, si por favor me acompañan a la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En esta versión, Reina Valera de 1960, subtitula Requisito de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, en la versión lenguaje actual dice: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Es decir, hermanos, que los ancianos dentro de las iglesias son líderes espirituales, que, bien como ovejas del Señor, debemos someternos a ellos, esperar de ellos su conocimiento, su experiencia. Cuando exista alguna situación adversa, algún problema, ahí estarán los consejos de los ancianos. Hermanos, cuando sea de tratar algún tema de la palabra del Señor, allí también estarán los ancianos. En la predicación de la palabra, allí estarán los ancianos, hermanos. En la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, hermanos queridos, el apóstol Pedro está reconociendo dentro de la iglesia ancianos. Ancianos, pero no me refiero a los abuelitos que se congregan en la iglesia, sino a los líderes espirituales que han sido llamados para ejercer dentro de la iglesia como ancianos. Amados, el mismísimo apóstol Pedro se reconoce a sí mismo como un anciano. Hermanos, los ancianos dentro de la iglesia deben tener esa aspiración para ocupar ese cargo. Deben ser aspirantes para ser ancianos. Hermanos, debe existir un deseo, debe haber la libertad de sentir ese deseo de aspirar a ser anciano dentro de la iglesia. Hermanos, los ancianos
deben cumplir los mismos requisitos que deben cumplir los pastores. Cuando vimos, hermanos, la enseñanza acerca del ministerio del pastor, vimos uno a uno los requisitos que deben cumplir los aspirantes a pastor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que buena cosa es anhelar ser obispo. Y en este caso, en el caso que nos ocupa, ser anciano en la iglesia. Hermanos, el anciano dentro de la iglesia se caracteriza también por su carácter piadoso. Ese es otro requisito que debe cumplir para ser anciano en la iglesia. Los pastores deben reflejar el carácter de Cristo, así también los ancianos. Los ancianos deben tener un carácter piadoso. Recuerden que el Señor Jesucristo nos habló diciendo que Él nos ha dado ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es el ejemplo perfecto a seguir. Esa es la aspiración como modelo perfecto que nosotros debemos tratar de alcanzar. Hermanos, los cristianos llamados a ser ancianos en la iglesia deben presentar un carácter manso, humilde, piadoso. Obviamente, hermanos, el anciano dentro de la iglesia no es un ogro. El anciano dentro de la iglesia no es un verdugo. El anciano tiene el corazón del Señor Jesucristo. Hermanos, dentro de las virtudes que debe reunir el aspirante a ser anciano en la iglesia, lo encontramos nuevamente en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículos 2 y 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hermanos, rápidamente desglosamos esta lista de virtudes que se requiere para ser anciano. Bueno, una persona irreprensible, como hemos venido estudiando, es una persona sin tacha, una persona de la cual no se sospecha ningún mal proceder, ningún tipo de inmoralidad, una persona que es sobria, una persona que tiene dominio propio, una persona que es moderada, que es disciplinada. Recordará usted, hermanos, que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 23. Es una manifestación propia de la personalidad, el dominio propio, ¿no? El ser responsable de lo que uno piensa, dice y de la forma en que uno actúa. Hermanos, el anciano también debe ser amable. Obviamente, como pastores dentro de una iglesia, no debemos ser pendencieros ni agresivos, sino todo lo contrario, debemos ser amables. No debemos lastimar a las ovejas. Hermano, Pablo describió al anciano calificado como no pendenciero, es decir, una persona que le gusta el pleito, sino amable, apacible. Dice aquí la palabra del Señor, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, el anciano no debe estar metido en negocios truchos, en situaciones que le pueda acarrear problemas. El anciano no debe ser egoísta, no debe ser un discutidor, un prepotente, una persona de un tacto áspero, un impulsivo, una persona que se enciende como un fosforito, un explosivo. No, hermanos, porque ese tipo de defectos no solo que lo afectan a él mismo, sino que afectan al resto de las ovejas. La iglesia se ve afectada muchas veces por el mal carácter de ciertos ancianos. Hermanos, los ancianos obviamente deben mostrar una actitud gentil, amable. Gentil no significa que uno muestre un carácter débil, un carácter cobarde. No, las personas que ejercen su amabilidad demuestran ternura, demuestran una sensibilidad así como la de un padre amoroso, hermanos. Un no codicioso, es decir, una persona
que no ama el dinero. No es que el dinero lo domina, sino que él sabe dominar al dinero. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Debemos tener muy presente esa situación, hermanos, porque lamentablemente, por el mal testimonio en que han incurrido algunos, el testimonio del Señor Jesucristo se ve mancillado. Una tercera característica que debe completar un aspirante anciano de la iglesia es que debe ser apto para enseñar. Es decir, un anciano tiene que tener la capacidad suficiente para poder instruir a otros. Hermanos, apto para enseñar. Obviamente, el anciano, por su experiencia, su conocimiento, le va a ser muy fácil compartir los mismos con los demás. Debe liderar muy bien a su familia. La vida familiar de un anciano importa enormemente. De hecho, el matrimonio y la educación de sus hijos lo respalda o lo descalifica. Así de sencillo, hermanos. Hermanos, el anciano debe ser marido de una sola mujer, es decir, debe honrar su matrimonio. El sagrado pacto del matrimonio debe ser honrado por parte del siervo. Hermanos, el anciano debe practicar lo que se conoce como monogamia. En nuestro país, en el Ecuador, la bigamia es un delito. Nadie se puede casar, estar casado dos veces, ¿no? O tener dos matrimonios. A eso me refiero. El anciano debe ser un padre en todo el sentido de la palabra, padre. Debe gobernar bien su casa, que sus hijos se sujeten con toda honestidad. Es decir, que los de su casa son su primera iglesia, son sus primeras ovejas. Hermano, esto dice mucho. La palabra del Señor dice en el versículo 5 del pasaje que estamos leyendo, primera de Timoteo capítulo 3, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, entre signos de interrogación, dice la siguiente pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Obviamente, si como padre eres un fiasco, como padre de familia eres un fiasco, un fracaso, ¿cómo pretendes tú administrar a la iglesia del Señor? Debe ser hospedador. Ustedes saben, hermanos, que esa es otra característica que debe cumplir el aspirante anciano. Dice la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Miren que el apóstol Pablo también le refirió estas palabras a otro discípulo del llamado Tito. Hermanos, el anciano en la iglesia, obviamente, esto cae por su propio peso, tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre, el anciano tiene que ser un hombre. Aquí no habla de ancianas en la iglesia, no, como líderes espirituales, o en el caso de las mujeres, lideresas. Hermanos, debe ser un creyente consagrado. Esa es otra característica, un requisito bastante importante que debe cumplir el aspirante anciano. En la palabra del Señor dice en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Es decir, tiene que ser un creyente consagrado dentro de la iglesia. El término anciano implica sabiduría y experiencia, cosa que un nuevo creyente no sabe. Hermanos, un recién convertido debe centrarse más bien en crecer en el Señor, madurar en el Señor. Eso debe hacer el nuevo creyente, lo que se conoce como neófito. Hermanos queridos, los ancianos dentro de la iglesia cumplen un papel bastante importante. Pero eso sí, hermanos, debemos tener presente que para ser anciano no se llama a cualquiera dentro de la iglesia. Hermanos, en la iglesia los ancianos también están para hacer apoyo de los pastores. Cuando existe un problema,
porque en todas las iglesias hay problemas, déjeme decirle. Aunque usted piense que la iglesia donde usted se congrega es perfecta, hermanos, no. La iglesia está compuesta de gente imperfecta, de gente que está enferma espiritualmente y necesita ser restaurada por Dios. Dios es quien nos da una nueva vida, un nuevo comienzo. Hermanos, los ancianos dentro de la iglesia son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay estos problemas, cuando hay divergencia dentro de la iglesia, los hermanos contienden entre sí, hay divisiones, allí están los ancianos para que con su experiencia y sabiduría y sobre todo con la ayuda de Dios puedan ayudar a resolver estas disputas. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15, Hechos capítulo 15, si todos me acompañan a la palabra del Señor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vemos el versículo 1 y 2. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, una versión de corte católico. Dice, decisión de los apóstoles y los ancianos, subtitulan esta versión de Biblia. Dice aquí la palabra del Señor, por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al reto de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén y tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Es decir, hermanos, que en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia que eminentemente en su mayoría era judía, eran muy pocos los gentiles, tenían dentro de sus filas ancianos, ancianos como líderes espirituales. Hermanos, esta discusión, que pareciera ser sencilla de resolver, concitó la atención de Pablo y Bernabé. Ellos fueron delegados para ir y tratar este asunto en la ciudad de Jerusalén. Ahí estuvieron los apóstoles y los ancianos. Note usted, hermano, apóstoles y ancianos. Ustedes recordarán que la palabra apóstol significa comisionado, enviado por parte de Dios. Y los ancianos como líderes espirituales dentro de la iglesia. Obviamente, si hay una discusión, hay un pleito, hay una mala enseñanza, como en este caso, estarán ellos presentes para tratar de dirimir esta situación. Hermanos, número 2, los ancianos también son importantes dentro de la iglesia porque si hay enfermos, dice la palabra del Señor, que debemos llamar a los ancianos para orar por el enfermo. En el libro de Santiago, capítulo 5. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículos. Solo vamos a leer el versículo 16. No, vamos a leer, perdón, desde el versículo 13, para entender el contexto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, hermanos, que los ancianos están también dentro de las iglesias para orar por los enfermos. Ahora, hermanos, hay muchos enfermos. La enfermedad propiamente se presenta como una necesidad en las personas. Ustedes saben, hermanos, que una persona enferma se ve en la necesidad muchas veces de acudir a un médico, de seguir un tratamiento médico, es decir, que tienen que suministrarse medicina, tienen que cuidarse en la comida, o sea, seguir la prescripción médica. Eso es una necesidad.
Y dentro del pueblo del Señor hay muchos enfermos, hermanos, pero para eso también están los ancianos, para orar, hermanos. Hombres de oración son los ancianos. Así también, hermanos, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, la cita bíblica que leímos hace un momento. Vamos a Primera de Pedro, por favor, me acompañan. Capítulo 5, versículo 1 al 4. El 1 al 4. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, es decir, son varios. Yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Es decir, las ovejas son de Dios, no del pastor, no del anciano, son del Señor. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere, no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado. Escucha, cabezón, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Hermanos, este consejo que da el apóstol Pedro a estos líderes espirituales, los ancianos, refiere a que estos deben cuidar con humildad a las ovejitas que el Señor les ha prestado. Los ancianos son líderes espirituales designados por Dios. La congregación obviamente confía en ellos. La congregación no debe verse burlada, engañada, ultrajada por parte de los ancianos. Hermanos, los ancianos no se deben mover por la ganancia económica, sino por su deseo de servir a los demás, de guiar a la congregación. Hermanos, si me acompañan, por favor, para ver otra característica bastante importante de los ancianos dentro de la iglesia, dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 17, Hechos, capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo, perdón, hermanos. Hebreos, capítulo 13, disculpe. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 17. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, hermano, los ancianos dentro de la iglesia están para proteger la vida espiritual de los miembros. Es decir, hermanos, que los ancianos son cuidadores, son guías dentro de la iglesia. Hermanos, son ellos los responsables delante del Señor. Nosotros debemos obedecerlos, debemos someternos a ellos, estar sujetos a ellos. Eso es una señal de respeto, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Hermanos, cuando usted está durmiendo, ellos quizás están en la madrugada orando por su vida, la vida de su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por su trabajo. Están orando por su vida espiritual. El trabajo que ellos desenvuelven no es un trabajo en vano, es un trabajo bastante sacrificado y muy pocas veces reconocido. Hermanos, los ancianos obviamente van a pasar tiempo en la oración. Ellos van a estar aplicando esa herramienta poderosa que es la oración. Hermanos, espero que el Espíritu Santo me haya ayudado en la participación de este estudio en esta noche.
Hermanos, los ancianos dentro de la iglesia tienen una importancia bastante importante, muy sustancial. No desaprovechemos a estos líderes espirituales, no los tengamos en mente. Son siervos de Dios, son siervos llamados por el Señor. Espero, hermanos, que con la ayuda del Señor me haya dado a explicar en esta serie de estudios que hemos llamado los ministerios. Hasta aquí la enseñanza bíblica, hermanos. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor me los bendiga grandemente.